vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. Ya lo tiene, vamos a estar de pie y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a meditar en un tema, y yo le puse por nombre: de tal manera nos amó el Señor. Este versículo de Juan 3:16 es muy conocido y habla del amor de Dios, de cuánto Dios nos amó. Y aquí en este pasaje notamos que Dios escribe, o Dios describe su amor. Es un amor intenso, un amor inmenso, inalcanzable del corazón de Dios. Si nosotros quisiéramos descubrir, si nosotros nos hemos hecho esa pregunta y queremos percatarnos y descubrir dónde aparece el amor de Dios impregnado en su palabra, la respuesta es en toda la Biblia. Pero en este pasaje específicamente está descrito el amor de Dios. El amor de Dios es que entregó a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Así que este tema lleva como nombre: de tal manera nos amó el Señor. De tal manera Dios nos amó. Dice otra vez Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice de tal manera. Y más abajo en las siguientes líneas Dios describe la manera en que Dios amó al mundo. O sea, lo que el Señor quiere decir en esta palabra es: porque de esta manera Dios amó al mundo. Cuando Dios dice que Dios amó al mundo, se refiere a la humanidad, al ser humano, ¿ok? A la especie humana. Porque de este modo, de esta manera, Dios nos amó. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el modo en que Dios nos amó? Es porque Él dio a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No hay mayor amor que este, dice la Biblia, que alguien dé a su único Hijo. No hay mayor amor. Sin embargo, si una persona de ustedes diera a su Hijo para morir por alguien, ¿cómo sentiría su corazón? ¿Cómo sentirías que tú dieras a tu hijo para que otro viva? Nadie haría eso, ¿verdad? Hay gente que le dona un riñón a su hijo, a su abuelita, a su papá, a su mamá, para que tenga vida.
fue parte de Él, ¿me entiendes? Pero aunque le donaras toda tu vida, aunque le entregaras toda tu vida, eso no significa que tú estás muriendo por todos, que tú estás haciendo una buena obra por todos. Lo estás haciendo por una persona específicamente, pero no por todos. Entonces el Señor Jesucristo dio su vida. Dios entregó a su Hijo. ¿Por qué? Por todos, por usted y por mí. Dios entregó a su Hijo por los católicos, por los mormones, por los protestantes, por los sabadistas, por los apostólicos. Dios entregó a su Hijo por los musulmanes, por los africanos, por los budistas. Dios entregó a su Hijo por todos. Ahí está demostrado el amor de Dios para con nosotros. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios siempre nos da una oportunidad. Dios siempre nos indica el camino por donde debemos andar. Pero después de eso, Dios no es responsable de lo que nosotros hagamos aquí sobre la tierra y de qué decisión tomemos. Dios nos presenta la salvación, Dios nos presenta el camino a seguir, y de ahí para allá también Dios nos advierte. Si tú te entregas a Cristo, si tú le entregas tu corazón al Señor, el Señor te perdona y no vas a ser condenado. ¿Condenado de qué? Condenado de la muerte eterna en el infierno. Porque nosotros hablamos aquí de la vida, del cielo y del infierno, porque lo dice la Biblia. Nosotros no le diríamos a la gente que hay un infierno y hay una gloria si la Biblia no lo dijera. Entonces, la consecuencia aquí nos describe la palabra de Dios, que es la condenación eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y también dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesucristo no vino a condenar a nadie. El Señor Jesucristo no vino a señalar a nadie. El Señor Jesucristo no vino a destruir a nadie. Él bajó del cielo trayéndonos esta palabra, este evangelio, las buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Así que el Señor Jesús baja a la tierra para traernos buenas noticias, nuevas noticias. Entonces dice que Él no vino a destruir, ¿ok? Pero eso no quiere decir que en el día del juicio final Dios no le dé su pago a cada quien, ¿ok? Es muy importante que entendamos nosotros lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que dice, pero la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios no puede condenar a nadie. Si Dios es amor, ¿cómo es posible que Dios mande a la gente al infierno? Y lo hemos dicho incansables de veces. Dios no manda a nadie al infierno. Ellos solo se van. Entonces dice que el Señor no vino tampoco a condenar a nadie, sino para que seamos salvos. Ya depende del hombre si el hombre le acepta en su corazón. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este versículo 18, el Señor nos especifica lo que les decía. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si nosotros le recibimos, seremos salvos. Si nosotros no la recibimos, dice que ya hemos sido condenados. El mayor enojo de Dios, y dice la Biblia que la ira de Dios se va a derramar aquí en la tierra sobre la humanidad, es que rechacemos al Hijo de Dios. Esa es la mayor ira de Dios. Dice la Biblia que Dios
el Señor, el Padre, es lento para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, Dios está diciendo que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Pero repito otra vez, el Señor se enoja y se aira cuando alguien rechaza a su Hijo amado. Ese es el mayor enojo de Dios, rechazar a su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, te vuelvo a poner el ejemplo otra vez. No sé qué pasaría con nosotros como padres y las mamás que están aquí, que te dijera alguien, ¿sabe qué? Dame a tu hijo, yo lo voy a matar, lo voy a sacrificar. Dios le pidió su único hijo a Abraham. ¿Ok? Hay un ejemplo en la palabra de Dios de cómo se sintió Abraham. ¿Cómo sentimos nosotros como padres lo que le pasa a nuestros hijos? Es un dolor terrible, ¿me entiende? Es algo inexplicable. Es algo que rompe con el protocolo, podemos decir, de tus emociones, con las reglas de tus emociones. Es algo que rompe totalmente tu alma, tu corazón, cuando algo grave le pasa a tus hijos. Así que Dios no es la excepción. Cuando el Señor, Dios el Padre, estaba mirando a su Hijo Jesucristo siendo crucificado en la cruz del Calvario, desgarraron su cuerpo a latigazos, dice la Biblia. Los clavos se los metieron en sus dedos contra la cruz, contra la madera, en sus manos, en sus pies. Le abrieron su costado al Señor Jesucristo. Toda su piel se la arrancaron a latigazos, toda su sangre se derramó. El Señor estaba sufriendo en vida la consecuencia de nuestro pecado. Ahora, para la gente que dice, no creo que Dios mande a la gente al infierno, hemos explicado muchas veces, Dios no los manda, ellos se van. Ahora, ese lugar les pertenece a todo aquel que rechazó a Cristo. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Automáticamente la condenación y la maldición ya está sobre él. Y esta persona, su sentencia es pasar el resto de su vida allá en el infierno, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? El Señor Jesucristo ya vino a sufrir por nosotros. No hay nadie, de acuerdo a la medicina moderna, a los científicos, a los médicos, a los que estudian la medicina, no hay nadie que pueda soportar lo que Jesucristo soportó. La tortura, tanto emocional, tanto psicológica como física. La tortura moral que sufrió el Señor Jesucristo, los clavos, la corona de espinas, todo lo que le hicieron, todas las heridas. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento a través de Isaías que su rostro quedó irreconocible. Lo desfiguraron, dice la Biblia. Le arrancaron su piel. El Señor Jesucristo sufrió la muerte, la peor muerte, la más vergonzosa muerte que el hombre haya podido sufrir en la cruz del Calvario. Él murió desnudo. Hasta allí el Señor tuvo que ser humillado para morir por nuestros pecados. Él sufrió por nosotros. O sea, ya nosotros no tenemos que sufrir por nuestro pecado. Es solamente aceptarle en nuestro corazón, entregarle nuestra vida, reconocer nuestra condición y Él nos perdona. Ya no tenemos que sufrir, ya no tenemos que ir al infierno. Dice la Biblia, ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos. Imagínate a un Dios de amor mirando a su Hijo sufrir en la cruz la peor muerte. Pero ese Dios de amor también se va a enojar y se va a airar
cuando el hombre rechace a su hijo. Cuando eres rechazado, ¿qué sientes? Cuando tú preparaste lo mejor para alguien y esa persona se muestra indiferente, gracias, ya por no decirte, quítate de ahí, no lo quería, no me gusta lo que me diste. ¿Cuántos de ustedes han sufrido un rechazo? Trabajaste por prepararle a tu esposo la mejor comida. Esta es la comida que le gusta a mi esposo. Va a venir de trabajar bien cansado. Entonces yo le preparo esta comida porque le gusta. Entonces le preparas la comida, ya lo esperas. Y ya casi es una cena romántica. Y entra el esposo bien jetón. Ya llegué. Mi amor, te preparé esto, mire, lo que te gusta. Déjalo ahí, yo no quiero, al rato. ¿Qué siente la hermana? Es lo peor, ¿verdad? Lo quisiera matar. No lo mato porque pues es mi esposo y es pecado, ¿no? O sea, sientes lo peor. Imagínate al Señor. Él no te preparó una cena. Él no preparó tampoco una fiesta. Simplemente Él dio a su Hijo por ti. Te quitó del peligro, te quitó de la condenación eterna, te quitó de la muerte eterna, y todavía así lo rechazas. ¿Qué crees que sienta el Señor en su corazón? Dos cosas. Siente el coraje de que estás rechazando a su Hijo Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí. Y eres un mal agradecido. Y ese mal agradecimiento tiene su pago en el lago de fuego eternamente. Pero otra cosa que Dios siente es dolor en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el que rechazó a Cristo se va a ir al infierno. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 6. Mientras lo encuentra, le voy a dar lectura. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Ok? Dios sintió dolor y se arrepintió de haber creado al ser humano. ¿Sabes por qué? Dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, Dios viene con el regalo de darnos la vida, y nosotros vivimos a nuestro antojo. Nosotros vivimos una vida de libertinaje. Nosotros echamos a perder nuestra vida. ¿Tú crees que a Dios no le va a doler que el hombre arda en el infierno? Dios le va a doler en su corazón. ¿Me entiende? Porque es su creación, es criatura de Dios. Él creó al hombre con sus manos. De ver la rebeldía y el pecado y la arrogancia y la obstinación del hombre. El hombre sabe que el tabaco destruye. ¿Y qué hace el hombre? Sigue fumando. Porque así está el hombre, así está el ser humano. Dios le dice: no hagas esto, y el hombre, ¿qué es lo primero que hace? Eso. ¿Me entiende? Dios le dice: no miréis al vino cuando rojea, no se embriaguen de vino, porque cuando te lo tomas es dulce a tu paladar, pero cuando está dentro, dice Proverbios, muerde como serpiente. ¿Me entiende? O sea, daña. ¿Qué hace una serpiente cuando muerde? Derrama su veneno y mata. ¿Ok? Entonces, por eso dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en su corazón, porque Dios le dio la libertad al ser humano. Dios nos dio el libre albedrío, y Dios dice: esto es lo que vas a hacer. Y el hombre hace todo lo contrario. El hombre va contracorriente. Y como el designio del hombre es pecar, pecar, pecar y pecar, por eso a Dios le duele en su corazón que el hombre va camino a la perdición.
Así que es importante que entendamos que Dios le duele en su corazón que el hombre se pierda, pero también a Dios le duele su corazón que Jesucristo haya muerto por nuestros pecados. Yo quiero que nosotros busquemos donde dice la Biblia esto. Vamos a buscar San Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Dice la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 45 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sabe por qué se oscureció? ¿Sabe por qué hubo un eclipse total de sol? Porque Dios apartó su mirada de su Hijo. Fue el momento crucial donde el Padre se separa de su Hijo. Jesucristo un día antes estuvo en el huerto Getsemaní orando y sudando grandes gotas de sangre, dice la Biblia. Él estaba sumamente angustiado. Dicen los médicos que cuando una persona se angustia en extremo, que nadie en la tierra se ha visto que eso suceda, extremadamente angustiado, dice que ya sobrepasa los límites y comienza a sudar sangre. O sea, el Señor Jesucristo claramente dijo a los discípulos en la cena: mi alma está angustiada hasta la muerte. El Señor no estaba angustiado por los clavos. No tenía miedo ni angustia porque lo iban a castigar, le iban a dar de latigazos, iban a herir su cuerpo. Él estaba angustiado porque jamás nunca, por toda la eternidad, se había separado de su Padre. Entonces el Señor estaba angustiado y comenzó a sudar grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios. El terror del Señor Jesucristo no eran los clavos, no era la tortura que iba a sufrir, era la separación del Padre. Jamás habían sido separados. Entonces dice la palabra de Dios que en el momento que el Señor está siendo separado del Padre, dice: desde esa hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se oscureció. ¿Te imaginas qué tragedia cuando Dios aparte nuevamente sus ojos de la tierra? Va a venir calamidad, va a venir angustia, va a venir destrucción sobre la tierra. La tierra se oscurece cuando Dios aparta su mirada de la tierra. Entonces el Señor Jesús es separado. Y aquí el versículo 46 nos corrobora lo que te estoy diciendo. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez en la Biblia que el Señor Jesús le llama Dios. Todo el tiempo, durante los 4 evangelios, vas a encontrar que le llama Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias, Padre, por haber revelado estas cosas a tus hijos. Padre, la hora ha llegado. Mi Padre hasta ahora trabaja. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Siempre el Señor le llamó mi Padre. ¿Por qué en este versículo el Señor le llama Dios? Porque en ese momento se separó del Padre. En ese momento el Señor Jesús pasa a sufrir la peor consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Toda la maldición, toda la suciedad, la basura del pecado estaba cayendo sobre el Señor Jesús. Y dice la Biblia que Dios es santo.
Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que Dios no podía consentir seguir junto a su hijo, porque su hijo en ese momento estaba tomando la forma humana de pecador. El Señor se estaba convirtiendo en un pecador. Por eso hay una separación, y ya en ese momento, justo en ese instante, ya no le llama Padre, le llama Dios mío, como usted y como yo. Todo ser humano que cree en Dios le llamamos Dios, mi Dios. Y dice la Biblia que el único hijo legítimo que Dios tiene es el Señor Jesucristo. Por eso te decía hace un momento, te duele cuando a tus hijos le pasa algo. A Dios le duele más cuando su hijo es rechazado, cuando su hijo es despreciado. La condenación viene automáticamente al ser humano, y esa persona está bajo maldición, destinado a ser destruido en el infierno. Entonces a Dios le dolió, por amor a nosotros, habernos creado, porque sabía que el hombre se iba a perder. Pero también a Dios le duele que a su hijo unigénito lo rechacen. Ahora, te voy a poner un ejemplo muy claro. Para la gente que dice, Dios no nos va a mandar al infierno. La gente piensa que vivir una vida de pecado, una vida lejos de Dios, una vida inmoral, una vida depravada, aún con eso Dios los va a recibir allá en el cielo. Y les va a decir, venid, hijitos míos. Ahí va a pasar el narcotraficante, el violador, el criminal, el asesino, el mentiroso, el chismoso. Todos van a desfilar. El Señor los va a abrazar. Venid, benditos, heredad el reino de Dios, preparados desde antes de la fundación del mundo. Mucha gente tiene esa mentalidad. Hubo un homosexual que falleció en México, muy conocido, que muchos de ustedes lo conocieron. Y cuando falleció, la gente decía, ya pasó mejor vida, que descanse en paz. Eso decía la gente. Que el Señor lo tenga en su gloria. ¿Cuál Señor? Porque el diablo también se cree que es un Señor, pero Dios es el Señor de señores. ¿Me entiende? Esa es la gran equivocación y el gran error. Te voy a decir por qué. La gente le da la espalda a Dios, ¿ok? La gente odia todo lo que tenga que ver con la Biblia y con Dios y con el cristianismo, ¿ok? Dice la Biblia que si a ti o a mí nos rechazan como cristianos, no te están rechazando a ti ni a mí, están rechazando al Señor. ¿Entiendes? Dice la palabra de Dios que alguien que hable contra la iglesia está hablando contra Dios. Así que mucha gente nos señala y nos dice, ahí van los hipócritas, los come Biblia, los aleluyas, los que se creen santos, etcétera, etcétera, etcétera. Recibimos muchas críticas, nos señalan, nos odian, nos persiguen, nos aborrecen. Aún el mismo gobierno está contra nosotros, y aún las mismas leyes que están cada día sacando en los gobiernos están contra la iglesia. Así que mientras estemos en este mundo vamos a tener enemigos, ok. Pero supongamos que tienes un enemigo que no te quiere ver ni en pintura. Entonces, ¿tú serías capaz de invitarlo a tu casa? ¿Tú serías capaz de decirle, mira, pásale, duerme en mi recámara? ¿Serías capaz de compartir tus cosas con esa persona? No consentirías compartir tus cosas, ni tu casa, ni todo lo que tienes con un enemigo. ¿Sabes por qué? Con el simple hecho de que no te quiere. ¿Me entiendes? Así que este es el gran error de la gente. El Señor Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie.
¿Tú crees que Dios va a abrazar a esa gente que lo rechazó? Esa gente que se burló de su iglesia, esa gente que le maldijo, esa gente que nos persiguió, esa gente que aborreció la palabra, que se burló de la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios les va a dar la bienvenida en el cielo? Tú no puedes estar tampoco compartiendo tu casa, tu habitación, tus cosas con alguien que te odia. Así que sencillamente Dios no va a hacer eso tampoco. Dios no va a recibir a aquel que le odió, que no le buscó y que no le entregó su vida y su corazón. Aquel que le rechazó, Dios no va a consentir compartir su gloria. ¿Me entiende? Porque si aquí en la tierra no lo quisieron, allí en el cielo menos. ¿Cómo se miraría Dios teniendo allá un grupo de malos? Te odiamos, Dios, aquí en la gloria, y vamos a hacer otro golpe de estado. Vamos a venir a traer a Lucifer de allá del infierno y vamos a hacer un golpe de estado. Y Dios, ok, Gabriel, comparte la comida con él, comparte las calles de oro, comparte las mansiones con él. Es ilógico, ¿me entiende? Es ilógico. Por eso dice la Biblia que la persona que rechazó a Cristo ya está bajo condenación. No va a ser condenado, ya fue condenado, dice la palabra. Entonces, hermanos amados, Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta a Cristo, que nosotros dependamos de su Hijo Jesucristo, que nosotros le cedamos el control total de nuestra vida al Señor Jesucristo. Que Cristo sea el primero en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la escuela y donde quiera que nosotros estemos, que Él sea el primero. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que el Señor nos amó, ¿ok? Y nos sigue amando. Pero dice San Juan 10:10, el diablo o el enemigo o el adversario vino para matar, hurtar y destruir. El Señor vino para que nosotros tengamos vida y en abundancia. Vida en abundancia. Ahí está el asunto. Ahí está el mensaje. El diablo vino para destruir. Y te voy a decir una cosa: Satanás no juega con nadie. El diablo no viene a entretener a nadie. Satanás no creas que se sienta a tu lado a jugar así como lo hizo Sansón. Sansón comenzó a coquetear con el pecado. Sansón comenzó a vacilar con el diablo. Pensó que el diablo se lo tomaba a broma. El diablo no toma jamás nada a broma. El diablo vino, ¿sabe para qué? Para matar, hurtar y destruir. ¿Ok? Su mentalidad del diablo, su meta de Satanás, su propósito del diablo es destruir. El diablo odia con odio acérrimo a Dios y por ende a su iglesia. Así que el diablo, su objetivo es destruir la Biblia, destruir la iglesia. Hay una Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Si alguien la tiene, quite esa Biblia. ¿Ok? Esa Biblia está alterada. Esa Biblia le quitaron todos los versículos donde nuestra versión original, la Reina Valera, le llama al Señor Jesús el Salvador, le llama al principio y el fin, el Alfa y el Omega, le llama nuestro Salvador, nuestro Dios. Le quitaron muchos versículos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere destruirte. Mucha gente veo que tiene esa Biblia, la Nueva Versión Internacional. Esa Biblia es un atentado contra la palabra de Dios. Es un atentado contra la iglesia. Es un atentado contra nosotros mismos, porque les está quitando la esencia del poder de la palabra de Dios. Está alterando y tergiversando la Biblia. Dice la Biblia que este libro no debe ser alterado ni tergiversado, porque es la palabra de Dios. Hay un grupo de gente que está totalmente dispuesto a destruir la iglesia
y a destruir la Biblia, pero nunca lo van a lograr. Dice la Biblia que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, permanecerá para siempre. Así que el diablo no juega, el diablo nos odia. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos que están infiltrados, ¿me entiende? Y uno de ellos participó en traducir la Nueva Versión Internacional. Ahí participaron homosexuales, lesbianas, satanistas, empresarios que están en contra del cristianismo. Ellos financiaron la traducción de la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Ahorita cualquiera tiene su Biblia. Está la Biblia de los homosexuales a su manera, está la Biblia de los satanistas, está la Biblia de los mormones, de los testigos de Jehová. Hay muchas Biblias ya, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir. Vino a matar, hurtar y destruir. Y el Señor Jesús vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Es grande el amor de Dios. El Señor nos amó. De tal manera nos amó, dice la Biblia. De ese modo nos amó, entregando a su Hijo Jesucristo. Pero así de grande es el odio del diablo que tiene contra su iglesia. Mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo, el diablo no duerme. Mientras usted está en el internet, en el Face poniendo, me siento cansado, miren lo que me voy a comer, y toda tu vida la publicas ahí. Fulana de tal se siente alegre, se siente triste. Mientras usted está perdiendo el tiempo ahí subiendo tonterías, el diablo está trabajando. Satanás se está involucrando en tu vida, en tu familia, porque él no juega con nadie. Su propósito es matar, hurtar, destruir. Matarte a ti y a tu familia, ¿ok? Robarte la bendición que Dios tiene para ti, ¿ok? Y destruirte completamente hasta que ya no quede nada de ti. El Señor Jesús está a punto de venir a la tierra por su iglesia. El Señor Jesús está a punto de arrebatar a su iglesia. Pero nosotros tenemos que estar alertas esperando su venida. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Hay muchas voces hoy día. Está la voz de la filosofía, está la voz del ateísmo, está la voz del relativismo, está la voz de los políticos, está la voz de la religión, está la voz de cualquier método que el diablo quiera o pueda usar para distraerte. ¿Me entiende? Están todos los medios gritando a voz en cuello para tratar de distraernos. Pero está la voz de Dios, que es su palabra. El que oye mi voz, dice la Biblia, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y no se pongan tristes. Yo no estoy diciendo que el Facebook es malo, ¿me entiende? Pero por favor, por el amor de Dios, ya no suban tonterías. Yo he sacado cuenta de muchas personas suben más tonterías que un versículo de la Biblia. Hay muchos que suben versículos de la Biblia, y yo he visto que esos versículos de la Biblia, a veces un like nomás reciben, un like, y eso porque nomás fue su papá, su mamá o su tío. Pero suben una tontería y así, mira, ve, se llena de likes. ¿Ve? O sea, no es malo, no es pecado, pero hay que poner cosas que edifiquen. Hay que usar las redes sociales para evangelizar, para decirle a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar que tienes en México: Cristo viene pronto, prepárate. Si no te veo en México, nos vemos allá en el cielo. ¿Entiende? Esto es más que real. Es real esto. No es una tontería. No es un pasatiempo. Esto es real. Yo quiero que estemos de pie
Vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias por su palabra. Pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.